Hola, muy buenos días. Un saludo muy especial a todos los jóvenes que participan en este espacio de reflexión y diálogo. Quisiera agradecer la amable invitación para poder de alguna manera generar dentro de ustedes en el grupo algunas reflexiones sobre el tema que voy a abordar el día de hoy, que es la desaparición forzada de personas en el Perú. Soy Carmen Rosa Villa Quintana, abogada con más de 45 años de experiencia. He trabajado como funcionaria del Poder Judicial y también como fiscal. En los últimos 23 años me he desempeñado como funcionaria de Naciones Unidas, tanto en Colombia, Guatemala, en Chile y también en Panamá, siendo mi último cargo representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Desde julio del año pasado soy miembro del Comité de Desaparición Forzada de Personas en mi calidad de expertas independientes. Entonces, en ese marco quisiera sobre todo señalar la importancia de hacer una reflexión frente al tema de la desaparición forzada. Entre los años 80 y 2000 fueron aproximadamente 69.000 las personas asesinadas o desaparecidas. Esta es una cifra impactante y es una cifra que nos tiene que llevar a señalar cuándo ocurrieron estos hechos. Y sobre todo hay un registro en el que se señala que el año que hubo más desapariciones fue el año 1984. Después de 20 años de haber recuperado la democracia y de haber vivido 20 años de dictadura, en ese marco se suscitan las desapariciones forzadas, sin que se hubiesen tomado las acciones necesarias para prevenir el desarrollo de este fenómeno a lo largo de todo el conflicto que duró y que ha sido materia además del informe de la Comisión de la Verdad. Estamos hablando de los años 80 al año 2000. Por supuesto, en el Perú la situación de las víctimas de desaparición forzada es una situación dramática. La incertidumbre, el no conocer el paradero de las víctimas impide cerrar el proceso de duelo. Además de ello, el estigma que llevan muchísimas personas y que es producto de la mirada que tiene la sociedad frente a la desaparición, al señalar que seguro que algunos de ellos eran terroristas o en este caso que algo habrían hecho para merecer ser desaparecidos. Afirmaciones que debemos rechazar porque el drama de la desaparición forzada continúa, no se cierra, es un delito permanente y en el que hacer esos señalamientos resulta francamente muy preocupante para no entender o por no entender el fenómeno. Además, hay un impacto psicosocial de las víctimas directas en los familiares y en las comunidades que hacían parte las personas desaparecidas, a lo que se suma, por supuesto, el proyecto familiar trunco por las modificaciones de las dinámicas familiares de algunos de sus miembros. En general son las mujeres, madres, esposas, hijas, las que han iniciado la búsqueda y, por supuesto, son también los hijos e hijas y los adolescentes los que sufren estas dinámicas sociales. La ruptura del tejido social en las comunidades también ha generado mucha desconfianza y sobre todo temor. Fueron en los años 80 los familiares de los desaparecidos los que iniciaron las búsquedas individuales, conformaron asociaciones de familiares de desaparecidos, presentaron denuncias e iniciaron las labores de incidencia para obtener una respuesta por parte del Estado sobre el paradero de sus seres queridos. A 30 años de haber ocurrido esos hechos, la búsqueda continúa. Muchos de los que buscan tienen 70 o más años de edad y también algunos de ellos han desaparecido. Un ejemplo es el que puedo compartir con ustedes, el de Mama Angélica, tan emblemático que lamentablemente falleció sin haber encontrado a su hijo. En el Perú, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas de los años 80 al 2000 registra 20.511 personas desaparecidas. Y por supuesto, buscar a las personas desaparecidas, dar una respuesta pronta a los familiares es un deber insoslayable del Estado. Hay que priorizar el objetivo humanitario de recuperación, identificación, restitución y entierro digno de los restos humanos en caso de muertes.
Esto de ninguna manera significa renunciar al cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las desapariciones. Al mismo tiempo, es crucial atender además las necesidades psicológicas y psicosociales de las víctimas y, por supuesto, garantizar la participación y representación de las víctimas y sus familiares en los procesos pertinentes. En el año 2010 ya la Asamblea General de las Naciones Unidas, a partir de un informe del Comité de Asesores de Personas Desaparecidas, señaló la importancia de que en los países se adopte, por supuesto, mecanismos idóneos a distintos niveles para hacer eficaz la cuestión de las personas desaparecidas. En esta línea es importante destacar que el Estado peruano ha dado avances, ha dado muestras claras de querer abordar la temática y un ejemplo de ello es la Ley 30470 sobre búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000, que responde a una nueva comprensión sobre la búsqueda de personas desaparecidas con un enfoque humanitario y en el que se expresa que la atención está centrada en el sufrimiento, la incertidumbre y la necesidad de dar respuesta a los familiares de las personas desaparecidas. Prioriza un enfoque humanitario, orienta la búsqueda, recuperación, identificación y restitución y entierro de los restos humanos de las personas desaparecidas de tal manera que tenga un efecto reparador para las víctimas, por supuesto, sin que eso signifique alentar o dificultar la determinación de responsabilidades penales. Estamos hablando de búsqueda y al mismo tiempo y en paralelo continuar con la investigación de los casos de desaparición forzada. A partir de la ley de búsqueda, la Rectoría en materia de búsqueda de personas desaparecidas recae en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se ha creado la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas como un órgano de línea responsable de la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que fue aprobado en el año 2016. Administra también esta dirección el Registro Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Banco de Datos Genéticos sobre el registro, que es un registro de naturaleza administrativa, para contribuir a la identificación de las personas desaparecidas durante los años 80 al 2000. El enfoque humanitario centra sobre todo su atención en el familiar, al realizar la búsqueda desde una comprensión del contexto local, cultural, pero sobre todo respetando sus creencias religiosas y culturales, elementos sumamente importantes para generar también ese grado de confianza, pero sobre todo ese enfoque humanitario. Esta búsqueda consta de 3 fases, que es la investigación humanitaria, que realiza la dirección, la intervención conjunta y sobre todo el cierre del proceso. Y la búsqueda tiene como centro los intereses de las víctimas y de allí que la política incorpora el aporte de los familiares a lo largo de todo el proceso. Su participación es considerada clave en las distintas etapas, desde la investigación hasta la restitución de los restos. Son las víctimas las que participan, las víctimas que están en contacto directo con la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas y a partir de ello también es importante reconocer que se han hallado restos y se ha restituido restos a muchos de los familiares, no al número de 20.511 personas, porque eso va a ser un proceso que lamentablemente todavía va a continuar y que va a requerir de muchos años. Por supuesto, es importante destacar el derecho que tienen las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, pero sobre todo a las garantías de no repetición de este crimen tan horrendo para la humanidad. En el ámbito internacional,
también el Perú tiene una participación muy importante y es que ha ratificado la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas, forzada de personas, y que es parte del Perú desde el año 2002. Y desde el año 2012 el Perú ratificó la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada de personas. Y es en ese marco que en abril del presente año el Perú presentó su informe al comité y ha sostenido un diálogo constructivo, interactivo entre miembros del comité y, por supuesto, el Estado peruano. Y al concluir este diálogo, el comité ha formulado una serie de observaciones y recomendaciones al Estado, que por supuesto es un informe público y que, dado el interés que tienen de participar en estos espacios, les recomiendo leer. Les voy a mandar el link por aparte para que ustedes lo puedan buscar y profundizar en este tema. El comité en este diálogo ha saludado sobre todo la aprobación de la Ley 3470, también la aprobación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas 1980, y también, por supuesto, ha reconocido la importancia de la aprobación de la ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, la Ley 28590 del año 2005 y su reglamento mediante el Decreto Supremo 015-2006 JUS del año 2006. Pero al mismo tiempo también expresaba sus preocupaciones, por el escaso número de enjuiciamientos y como el hecho de que un importante número de sentencias también hayan sido absolutorias. Esto perpetúa, por supuesto, la impunidad y en cuanto a la búsqueda de personas desaparecidas, ha expresado su preocupación por los limitados avances en la búsqueda, de las que no se sabe su paradero y la no existencia de un sistema que permita la inmediata y urgente búsqueda de personas desaparecidas después del año 2000. Estamos hablando que existe la ley, que existe el plan para la búsqueda de personas desaparecidas, pero que va del periodo 80 al año 2000. Después del año 2000, estamos año 2019, han pasado 19 años. ¿No hay personas desaparecidas en el Perú? ¿Dónde está el registro? ¿Quién los tiene? Tenemos situaciones en el BRAE, tenemos situaciones en Madre de Dios, tenemos el fenómeno lamentable de la trata de personas que tiene también efectos graves en el tema de desaparición forzada de personas y también en el marco de la migración. Es importante la reflexión a este respecto. El grupo de trabajo sobre desaparición forzada de personas se hizo una visita en el año 2015 y también emitió un informe sobre el resultado de su visita. Y en este informe señaló, entre otras muchas conclusiones, que años después de su primera visita, el grupo encontró un país y una sociedad transformados, pero en el que perduran las profundas desigualdades. Hoy día el tema de la desigualdad está impactando en la región. Es un tema que nos tiene que llevar a la reflexión. Cómo se abordan las situaciones que se viven en el país. Y yo quisiera dejarles una pregunta que ojalá la puedan discutir a profundidad. Ustedes como jóvenes líderes, ¿qué consideran que se puede hacer para superar los trágicos efectos de la desaparición forzada que ha dejado a víctimas y a la sociedad una profunda herida, pero sobre todo, ¿qué se puede hacer para prevenir que estos crímenes vuelvan a ocurrir? Me gustaría dar un seguimiento en Facebook para ver cuáles son sus reflexiones. Agradezco haber podido participar en este espacio y creo que hay muchísimo por hablar todavía sobre el tema de desaparición forzada, pero el tiempo es corto. Sin embargo, me tienen a su disposición porque creo que merecemos, como peruanos y como peruanas, no olvidar, tener memoria sobre lo que ocurrió en el Perú del año 80 al año 2000, pero sobre todo seguir pensando que esta situación y estos crímenes
no terminaron en el año 2000 y que tenemos que trabajar en conjunto. Por lo tanto, muchísimas gracias por este espacio.